Bueno, pues ahora sí vamos a terminar lo de axiomas de separación, ¿no? Con el último axioma de separación, que es, bueno, lo dejé al último, ¿no? Porque hasta ahorita ya está la motivación de por qué lo vamos a definir, ¿no? Y si recuerdan, pues con el lema de Urysohn, ¿no? Bueno, teníamos T1, T0, T1, T2, T3 y T4, ¿no? Que bueno, más o menos son parecidos todos esos axiomas, ¿no? Que son de separar puntos por pares de puntos, o separar un punto y un cerrado, o separar un par de cerrados, ¿no? Por abiertos, ¿no? Pero vimos al final que el lema de Urysohn te implica que eh, para espacios normales es equivalente que cualquier par de cerrados se puede separar por una función continua, ¿no? Y entonces la pregunta natural es, bueno, eso lo probamos para espacios normales. ¿Se podrá hacer algo así para espacios regulares? ¿No? ¿O qué resulta? ¿No? Y pues vamos a poner la definición, ¿no? Bueno, como siempre voy a primero definirlo sin Hausdorff y después ya lo defino con Hausdorff, ¿no? Sea X un espacio topológico. Topológico. Y primero pues decimos que X es completamente regular si cada vez que tomamos un punto y un cerrado, ¿no? Un cerrado que no tenga el punto, ¿no? Cerrado, existe una función, ¿no? De todo el espacio pues puedo poner el intervalo 0, 1 o a los reales, ¿no? Tal que f de x, pues no sé, por decir algo, lo manda al 0 y f lo manda al 1, ¿no? Bueno, lo voy a poner así, ¿no? Es conjunto de la imagen inversa del 1, ¿no? Entonces, pues básicamente estamos separando, se llama, o sea, estamos usando la misma idea de regular, de separar puntos y cerrados, pero con funciones continuas en vez de con abiertos, ¿no? Y decimos que x es t3 y medio, x es t3 y medio, si es t2, bueno, si x es t2, y completamente regular, ¿no? Completamente regular. Bueno, ya ven que luego los axiomas tienen sus nombres de personas, ¿no? El de T2 les dije que era Hausdorff, ¿no? Pues, también hay otros nombres para T0, T1, pero ya ni me acuerdo quiénes son, o sea, nombres de personas. No me acuerdo quiénes son ahorita. Lo podría buscar. A ver. Separation axioms. Lo voy a buscar. Lo acabo de ver hace un rato, bueno, no hace un rato, la semana pasada lo vi, está en Wikipedia, ahorita se los pongo, ¿no? Bueno, entonces termino de escribir esto, ¿no? Completamente regular, también lo llamamos, bueno, aquí sí, creo que esto se usa más, ¿no? Lo llamamos Tikhonov, ¿no? Espacio, bueno, voy a ponerle espacio de Tikhonov, ¿no? Entonces es el matemático, ¿no? Entonces en la tarea les puse varios de Tikhonov, entonces pues a esto me refiero, ¿no? A T3 y medio. Y bueno, a ver, les escribo aquí arribita, ¿no? Creo que el T0, a ver, déjenlo, veo quién dice que es Kolmogorov.
T1 dice que es de Frechet, ¿no? Te lo digo nomás. Ahí ya vieron que el Urizon es el T2,5, ¿no? Que pusimos en la tarea, ¿no? Y ya, creo que esos son los únicos que tienen el T2,5. Ya le habíamos visto. Bueno, lo mencionaron cuando hicieron ese problema de tarea, ¿no? Bueno, esto ni siquiera se usa tanto, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Los nombres. Y bueno, de principio, pues ya nada más por la definición se pueden dar cuenta, ¿no? Observación, pues que T3,5, perdón, que T4 implica T3,5, y esto implica T3, ¿no? Y esas son las únicas implicaciones, ¿no? Bueno, ya vimos con un ejemplo que T3 y T4 no son lo mismo, ¿no? Pero pues también T3,5 es algo distinto, ¿no? Por eso le ponemos otro nombre, ¿no? Si no, pues probaríamos que regular es equivalente a esto, pero no es, ¿no? A ver, entonces, pues de una vez puedo poner, ¿no? Ejemplos. Uno, bueno, ejemplo. Es que creo que primero es fácil decir esto. Existe espacios regulares, espacios de Tikhonov, que no son regulares, ¿no? Que no son de 3. De hecho, a ver, pero le voy a poner nombre a los espacios de Tikhonov X, ¿no? ¿Tales qué? No son T3. No, es T4, profesor. Ay, sí, al revés, al revés, al revés. Estoy diciendo, existen espacios T3 X que no son de Tikhonov. Exacto, sí, sí, lo que quiero decir es esto. Sí, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no se vale la implicación de regreso. T3, espacios X, T3 que no son de Tikhonov. Y es que hay algo hasta interesante, ¿no? Incluso existen tales espacios espacios X tales T3, que son T3, y que tales que cualquier función continua f de X a R es constante. Eso es lo interesante. Bueno, aquí la X no la necesito. Más bien, lo que quería era justo llamar el espacio X para decir que no había funciones de X a los reales. Bueno, que sí hay funciones, ¿no? Pero son constantes. Bueno, y esto, bueno, es lo que les decía, ¿no? En el video anterior que grabé, les comenté que, pues como que, bueno, creo que no, en la clase inclusive, ¿no? Que estaba muy chistoso que podías construir, usando nada más la normalidad, podías construir funciones continuas, ¿no? No constantes. Y pues sí necesitas algo, ¿no? Porque, por ejemplo, están estos espacios, ¿no?
que nada más no les puedes construir funciones continuas a los reales, aparte de las que son triviales, ¿no? Ahora, desafortunadamente, estos ejemplos están muy complicados, ¿no? Entonces, nada más les voy a decir, cómo se llaman, ni siquiera los buscan. O sea, es que ahorita sería mucho estar buscando esto. El primero es el que se llama el Tikhonov Cork, a ver cómo se escribe esto, Cork con K, ¿verdad? Corkscrew. Ya no sé escribir, así, ¿no? O sea, el sacacorcho de Tikhonov, ¿no? Esta parte de corkscrew significa sacacorchos. Y otro ejemplo que pueden buscar es un ejemplo que probó, que escribió, bueno, ejemplo de John Thomas, ¿no? Este es de un artículo que ahorita les enseño, es que estaba buscando cuál era la referencia. Se llama A Regular Space. Not completely regular. ¿No? Bueno, nada más les voy a enseñar el dibujito que viene aquí. A ver, déjenme ver si lo puedo copiar y pegar, ¿no? Aquí, bueno. Ahí está el dibujito, ¿no? Entonces, pues, y bueno, también les podría poner el dibujito de esta cosa, pero está más complicado. Básicamente, este es del artículo, ¿no? Ahí lo pueden buscar. Básicamente lo que hace es construir en el plano estas cosas, luego bueno, aquí no están dibujados, pero le pone unos puntos especiales, que son aquí, el que le pone P más y P menos. Y luego, pues, define una topología en todo esto. Está bastante complicada de describir, ¿no? Entonces, no quiero meterme en los problemas, ¿no? Pero básicamente, en este ejemplo tiene la propiedad de que si toman este espacio como X, digamos, este espacio de aquí como X, o sea, todo uniendo los dos puntos, entonces toda función continua, si toman esta función continua, entonces f de p más es igual a f de p menos, ¿no? Bueno, entonces, esos espacios, o sea, construyen la topología de tal forma que esos dos puntos, siempre las funciones continuas tienen el mismo valor, ¿no? Y luego usando estos espacios se puede construir pues los espacios que dije aquí arriba, ¿no? Espacios T3, tales que cualquier función continua es constante. ¿Saben qué? Entonces, a ver, voy a ver si puedo borrar esto. Muevo todo para arriba, ¿no? Y lo escribo bien, ¿no? Para que se quepa. Pero pues bueno, no quiero meterme ahorita en hacer esto. Nada más se los puse aquí como ejemplo. Si lo quieren ver, pues lo pueden buscar, ¿no? Entonces, nada más lo pongo aquí. Espacios de Tikhonov.
de espacios T3, perdón, tales que sus funciones, tales que cualquier función continua a los reales es constante, ¿no? A los reales es constante. Pues ya, nomás les voy a decir eso, ¿no? Lo que quiero, y bueno, lo que pueden tomar de este ejemplo es que los espacios que son T3 y que no son T3 y medio, pues están bastante difíciles, ¿no? O sea, tienes que hacer algo así complicado para que te salga uno, ¿no? Bueno, entonces la conclusión es que T3 no implica T3 y medio, ¿no? Ahora, pues falta probar encontrar uno que sea T4. A ver, ¿cómo es? No, perdón, al revés, que sea T3 y medio y no sea T4, ¿no? Perdón, quiero decirles otra cosa más. En el Dugunji, según esto, hay un ejemplo de un espacio que no es T3 y medio, en el libro de Dugunji, pero pues al parecer Dugunji se equivocó y ese espacio tampoco es T3, ¿no? Entonces, pues en el libro ni siquiera está en este ejemplo de que esta implicación no se da, ¿no? Entonces tienen que buscarlo aparte. Y eso pues es otra forma de decirles, son difíciles de construir, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hay de T4, perdón, T3 y media que no sea T4? Entonces, para encontrar ese espacio, primero les voy a probar algunos lemas, ¿no? Que de hecho tienen interés independiente, ¿no? Y que de hecho vamos a ver con estos lemas que pues los espacios T3 y medio yo creo que son los lemas, los espacios más interesantes, ¿no? A ver, entonces fíjense. Lema 1. Cualquier subespacio de un espacio T3 y medio, bueno, de un espacio, creo que con que ponga completamente regular, es completamente regular, ¿no? Y por lo tanto, pues también si ponen de Tikhonov, pues cualquier subespacio de Tikhonov es un espacio de Tikhonov, ¿no? Ahora, la demostración, pues esta es muy sencilla y esta sí se las voy a dejar a ustedes, ¿no? Que la revisen. Pero es totalmente, ahora sí que es totalmente análoga a la de que subespacio regular y circular, ¿no? Si tienen en un subespacio un cerrado y un punto, entonces toman la cerradura, ¿no? En el espacio grande, y entonces tienen un punto que no es un punto y un cerrado ajeno, y entonces en el espacio grande pueden encontrar la función continua que los separa y nada más restringen esa función continua al subespacio y ya acabaron, ¿no? Entonces, bueno, revisando, ¿no? Esa no está tan difícil. Ahora, el que es un poco, pues tampoco está difícil, de hecho, pero sí vamos a probar, ¿no? Es que el producto, y voy a poner aquí entre paréntesis arbitrario, de espacios completamente regulares, es completamente regular, ¿no? ¿Sí? En este sí vamos a probarlo, ¿no? No está difícil, nada más hay un truquito que hay que hacer, entonces, pues, vamos a ver cuál es, ¿no? Entonces, sea un J, el conjunto de índices, ¿no? Y para cada, le voy a poner alfa en J, sea
XJ, un espacio completamente regular, ¿no? Y entonces lo que es, y bueno, y sea X el producto, ¿no? De los XJ, J en J, ¿no? El producto de todos estos espacios, ¿no? Y entonces hay que ver que X es completamente regular, ¿no? Y entonces, pues bueno, de principio tengo que decir, ¿no? Sea X, o sea, voy a ponerle P, ¿no? Un punto en X y F, un cerrado, con P no está en F, ¿no? Y entonces hay que construir una función continua, ¿no? Y bueno, de principio ustedes notarán que pues no está tan fácil, así nada más de dan un cerrado, quién sabe cómo es un cerrado en el producto, ¿no? Pero pues por eso tenemos la topología producto, ¿no? Entonces, pues hay un elemento básico, ¿no? Entonces, C existe, ¿no? Hay un abierto básico que contiene a P y que está contenido en el complemento de F, ¿no? O que no intersecta F, ¿no? Entonces existe chin. Es, ya ya no me gustó porque, ¿cómo le pongo al finito? Si el cerrado se llama C. Eh, es que F, finito empieza con F. Existe A, bueno, pues le pongo A, ¿no? Subconjunto de J, finito. Y le voy a poner A igual a, bueno, le voy a poner algunas coordenadas, ¿no? Alfa 0, alfa 1, alfa M, ¿no? Y para cada I menor que igual que M, existe un abierto, U alfa I, bueno, UI abierto en X alfa I, tales que es el punto, se queda en el básico generado por estos abiertos, ¿no? Entonces es tomar la proyección, imagen inversa, UI, y ahí esta proyección es la proyección sobre alfa I, ¿no? Y esto es para I menor o igual que M, y esto se queda contenido en el complemento de F, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que quiero que este conjunto tenga un nombre, ¿no? Porque ahorita voy a definir una función continua, ¿no? Entonces, de principio, si ustedes piensan en esto, pues dicen, bueno, pues cada una de las coordenadas que usamos, ¿no? De las cantidad finita de coordenadas, pues podemos, como es Tikhonov, ese espacio, pues podemos encontrar, ¿no? Una función continua, ¿no? Entonces, para cada i, bueno, digo, sea i menor o igual que m, ¿no? Como x alfa i es de Tikhonov, pues hay una función, ¿no? Existe una función continua, f, le voy a poner fi, ¿no? Función continua de x alfa i al intervalo 0, 1, continua, que separa al que, bueno, tengo que saber qué decir, ¿no? Bueno, en x alfa i, ¿qué voy a separar, no? Pues voy a separar al punto, pero pues el punto no del producto, ¿no? Sino al punto, la coordenada alfa i del punto, esa va a dar a 0, ¿no? Y ¿qué cerrado voy a separar? Pues
pues el complemento de alfa i, ¿no? Porque justamente el P alfa i está en UI. Entonces, pues digo que el complemento de UI se queda con, bueno, el complemento, pero ¿en qué espacio? ¿No? El alfa i de UI se queda contenido en la imagen inversa del 1, ¿no? Entonces ya tengo por cada una de las coordenadas una función continua, ¿no? Y entonces pues hay que construir una función continua a todo, pues básicamente a todo el, que está definida en todo el espacio X en el producto, ¿no? Entonces fíjense, definimos una función en todo el producto y va a ir al, fíjense, voy a poner de hecho el 0 infinito, bueno, pues sí, al 0 infinito, lo pongo como 0 infinito, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer, no? Te vas a fijar, para aplicarla a una función X, te vas a fijar en todas las coordenadas de, perdón, si lo vas a aplicar en un punto de X, en un punto X, X está aquí abajo, voy a poner donde X está en X, pues lo que tienes que hacer es fijarte en las coordenadas alfa i, ¿no? Aplicarle la función, ¿no? Por ejemplo, al X, a ver, ¿cómo es esto? La función 0 a la coordenada alfa 0, luego aplicarle la función 1 a la coordenada alfa 1, y así, ¿no? A todas las coordenadas. A la coordenada m le aplican la función m, ¿no? Bueno, pues ya lo escribí, ¿no? Y esa va a ser una función. Esa sí está bien definida, ¿no? De principio, pues las coordenadas, pues sí están bien definidas, ¿no? Y entonces, pues nada más define, ¿cómo se llama? Pues evalúen, ¿no? En la función i en el x alfa i, ¿no? Y ya. Bueno, esta función, bueno, a ver, ¿qué tengo que? Tengo que probar varias cosas, ¿no? Tengo que probar primero que es continua, ¿no? Y luego, pues, tengo que ver de alguna forma que esto ya me separa, ¿no? Me separa al punto P del cerrado F, ¿no? Bueno, entonces, primero para ver la continuidad, se los quiero dejar de tarea, pero les voy a decir cómo lo pienso yo, ¿no? Fíjense. El producto, ustedes tienen su producto de todos los X alfa, ¿no? Bueno, pues ustedes pueden, lo que pueden hacer es proyectar sobre el conjunto A. El conjunto A, acuérdense que es el conjunto de índices, ¿no? Por eso le puse, por eso le puse A, de hecho, ¿no? Porque aquí lo quiero usar. Si no, ¿para qué le ponía nombre, no? Todo esto estuvo planeado para eso. Bueno, entonces, ¿qué es esta proyección? Pues es nada más considerar las alfas en A. Bueno, entonces, ¿para qué le pongo tanto, no? Nada más pongo los para I menor o igual que M de los X alfa I, ¿no? Entonces, esta es una proyección. Bueno, nosotros hablamos de las proyecciones en una de las coordenadas, pero pues esta es como una proyección en una cantidad finita de coordenadas, ¿no? Y luego, lo que pueden hacer, sí, ¿hacia dónde lo pongo? Hacia acá abajo, que hay espacio. Lo que pueden hacer es, en cada coordenada,
aplican la función continua. Entonces, la función continua, esta, digamos, es el producto de las funciones, el producto cartesiano, ¿no? De las funciones fi con i menor o igual que m. Ahí está medio feo, ¿verdad? Pero a ver si lo puedo dibujar más bonito, que no se confunda. ¿No? Lo que pasa es que este tipo de funciones ustedes ya probaron que son continuas, ¿no? Esta, justamente esto lo que quiero decir, que esta es continua, ¿no? Porque es una proyección, esta es continua por un ejercicio, ¿no? O sea, en cada coordenada aplican la función f, es lo que quiero decir. Y luego, lo que pueden hacer aquí es la suma, ¿no? La suma. La suma. No sé cómo ponerle, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que aquí tienen una cantidad finita de factores, entonces, pues pueden sumar, ¿no? Y entonces, si suman esto, pues les da un número positivo, ¿no? Esta suma, pues ya quedamos que no vamos a probarlo, pero pues también es una función continua, ¿no? Y entonces, básicamente, la función que yo definí es la composición de todas estas funciones, ¿no? Creo que quedaba más bonito el diagrama en mi cabeza, ¿no? Pero, pues básicamente esta función es aplicar esto, ¿no? Primero hacer la proyección, luego poner una función en cada coordenada, ¿no? Y luego hacer la suma, ¿no? Y eso les da pues eso les da la función f, ¿no? Bueno, entonces eso, pues revísenlo, ¿no? O sea, ahí falta hacer detalles, también probar que eso es cierto, ¿no? Pero pues creo que debe de ser más o menos claro. Bueno. Observamos, ¿no? También observamos que de hecho, de este diagrama se puede ver la imagen de f se queda contenido, o sea, la imagen de f le puse de 0 a infinito, pero pues en realidad lo que tienen que hacer es, en esta parte, ¿no? Es sumar m números, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces aquí, esta función, pues en realidad nada más que queda de 0 a m, ¿no? O sea, no llega a infinito, nada más es una suma de m números entre 0 y 1, pues lo más grande que puede ser es m, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos una función continua que va al conjunto 0m, luego, bueno, entonces esta era una cosa, continuidad, luego esto de la imagen, luego, si x es igual a p, lo voy a poner aquí, así subrayado, ¿no? Si toman x igual a p, pues f de p, pues es sumar f0 de p alfa 0 más, ¿no? fm p alfa m, pero pues por definición todas estas funciones mandan a la p, ¿no? O eso intenté decir. Sí, ¿no? Aquí está. La mandan a 0, ¿no? Entonces todos estos son ceros. Entonces les queda 0, ¿no? Entonces es una función que manda el p al 0, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si x está en f? ¿No? Bueno, pues lo que ocurre aquí es que entonces, si x está en f, pues x no está en el básico, ¿no? O sea, fijándonos en esta contención, ¿no? Si x está en f, no está aquí, y entonces no está en este, ¿no? Entonces no está en algún intersectando, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, entonces existe j menor o igual que m
tal que no está en el intersectando, y eso significa que la coordenada alfa j no está en UJ, ¿no? Y esto pues es lo mismo que decir que X alfa J está en el complemento, ¿no? Y, bueno, y ese no es X, ese es X alfa J. Menos UJ. Y luego nos fijamos qué hacen las funciones a estos conjuntos. Estas funciones mandan estos conjuntos a 1, ¿no? Entonces, pues así que, si ustedes toman el f j de x alfa j, esto te da 1. Bueno, no sé si, más bien decir entonces. ¿Sí? Entonces, esta función, la jésima, lo manda al 1, ¿no? Y, entonces, si se fijan qué hace la función x, pues esto es una suma, ¿no? Ya lo voy a poner así, ¿no? De todos los FIs, ¿no? Con i menor o igual a m, de los x alfa i, ¿no? Pero pues todos estos son positivos, ¿no? Todos estos son números positivos, ¿no? La función estas funciones valen intervalo 0, 1. Entonces, pues esto es mayor que si nada más toman la jésima coordenada, que es una de estas, ¿no? Y entonces esto es 1, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es esto? F de X va más adelante que 1, ¿no? Y lo voy a decir de otra forma, ¿no? X está en la preimagen del intervalo 1m, ¿no? ¿Sí queda claro esto? Estoy diciendo que esta función tiene esta propiedad, ¿no? Que a todos los puntos de f los manda más adelante de 1. ¿Sí? Es una función continua. Bueno, ahora esto no es lo que yo pedí, ¿no? Esta no es la definición de completamente regular, ¿no? Porque esta función no está mandando todo al 0. Pero bueno, pues lo que podemos hacer, pero al menos si se fijan, ya separamos al P sí se manda a 0 y a los puntos de F todos los manda después de 1. Bueno, los manda de 1 en adelante, ¿no? Entonces, básicamente lo que podemos hacer es decir, bueno, ya que tienes eso, pues aplasta todo lo que tengas después de 1 al 1, ¿no? Entonces, definimos, lo voy a poner así, ¿no? Definimos una función phi, ¿no? Que va del 0m al 0,1 por, bueno, ya no me cabe aquí, pero no sé, no me cabe. Phi de x es igual al, ¿cómo se define esto? El mínimo de x y 1, o el máximo, ¿cómo es? No, es el mínimo, ¿verdad? Es el mínimo de x y 1, ¿no? Para todo x en el 0m. Y si dudan que esto sea una función continua, ¿no? Pues nada más tienen que ver la gráfica, ¿no? De la función, esta función, ¿no? Fíjense, lo que está haciendo es, por aquí tienen el intervalo, aquí está el 0, ¿no? Aquí está el 0, 0. Aquí está, digamos, el 1, a ver, ¿cómo sería aquí? 0, no, 1, 0, perdón. Y por acá sería el M0.
¿no? Y este es el 1, 0. Y pongo unas líneas nada más aquí horizontales, así verticales. Bueno, no sé cómo se dice. Este es horizontal, este es vertical. Bueno, ya sé que no está muy horizontal esa, ¿verdad? A lo mejor no está muy bien dibujada esa, pero bueno, así lo voy a dejar. Pues la gráfica de la función que acabo de definir es esta, ¿no? O sea, aquí es la identidad y luego nada más se toman constante, ¿no? Entonces esta función es la función fin, ¿no? ¿Sí? Aunque tiene una forma chistosa, pues es, bueno, la pude haber escrito de forma, ¿no? Por partes, pero es esta función. Y entonces sea G la función, la composición de estas dos, ¿no? Pues es primero la F y luego la phi, ¿no? Entonces, pues fíjense, las cumple las siguientes condiciones, ¿no? G es continua por ser composición de funciones continuas, ¿no? Bueno, G está bien definida, ¿no? Bueno, eso ya no lo escribí, pero bueno, está bien definida, ¿no? Porque pues la imagen de F, como la imagen de, eso primero, eso iría primero, ¿no? Como la imagen de F está en G, está en de phi, G está bien definida. ¿No? G es continua. Si ustedes aplican G de P, pues les va a salir 0, ¿no? Porque F de P va a 0. Y si le aplican phi a eso, pues les da 0, ¿no? Y si ustedes aplican, bueno, si ustedes toman un punto de F, pues va a dar al 1, ¿no? Porque pues probamos que la F te mandaba todos los puntos de F mayúscula, la F minúscula te mandaba todos los puntos del F mayúscula desde 1 a M, ¿no? Y entonces, pues eso es todo. Esta función los manda todos al 1, ¿no? Y ya, ¿no? Por lo tanto, ya esta es la función que queríamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, X es completamente regular, ¿no? Está bonito, ¿no? Bueno. Y fíjense que tenía que ser la suma, ¿no? Estaba también pensando, ¿hay función el producto? Es de las cosas que preguntas, ¿no? Si tienes varias funciones, ¿por qué no las multiplicas? Pues no, ¿verdad? Eso no va a funcionar. Pero lo que sí es que la suma funciona, ¿no? O sea, sumar las funciones que tienes sí va a funcionar. Bueno, y entonces ya tenemos esos dos lemas, ¿no? Y fíjense que esto implica la siguiente proposición. Que voy a... Bueno, le voy a poner como teorema, porque a mí se me hace muy interesante y muy importante. La clase de espacios Tikhonov es cerrada bajo productos y subespacios, ¿no? Bueno, subespacios y productos, tal vez subespacios es más básico. ¿No? Esto, pues, está bastante interesante, ¿no? Es bastante fuerte. ¿No? Pues justo, bueno, los espacios regulares vimos que esto también se cumplía, ¿no? Los espacios regulares, pues, también cumplen esta propiedad, ¿no?
los espacios normales no, ¿verdad? Y entonces ya podemos dar un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo sería, por ejemplo, la plancha de Tikhonov. Pues bueno, es Tikhonov, o sea, T3,5, pero no es T4, ¿no? Entonces ahorita, bueno, para dar este ejemplo era más fácil hacerlos, probar todo esto antes, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, recuerden que la plancha de Tikhonov, bueno, lo pongo así como demostración, ¿no? La plancha de Tikhonov es X, ¿no? Y lo que hacían era tomarse el omega 1 por omega 1 más 1. Bueno, no me acuerdo en qué orden lo pusimos. Primero omega y luego omega 1, creo. Bueno. Así. Y le quitabas el omega, omega 1. Bueno, en realidad no importa, ¿no? Pero bueno, para que sea consistente con lo que escribimos antes, ¿no? Y pues es un subespacio, ¿no? Como, bueno, lo pongo así, ¿no? Como los ordinales omega 1, omega más 1 y omega 1 más 1 son normales, ¿no? Bueno, son T4, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, T3,5, ¿no? Y entonces X es subespacio de un producto de espacios T3,5, ¿no? De espacios T3,5, ¿no? Y pues ya, ¿no? Pues es un producto de espacios T3,5, pues es, y justo por el teorema que acabo de probar, pues el producto es T3,5, ¿no? Y el subespacio de quitarle un punto, pues sigue siendo T3,5, ¿no? Bueno, entonces, pues ya tenemos este ejemplo, ¿no? Pero fíjense que esto está bastante interesante porque, bueno, a ver, todavía tal vez no hay suficiente motivación, ¿no? Pero otro ejemplo, ahora voy a decirles otro ejemplo que motiva un poco más, ¿no? Porque lo que quiero que... Mi idea es que los espacios de Tikhonov son la clase interesante que vale la pena estudiar, ¿no? Y entonces, si ustedes toman el intervalo 0,1 y lo elevan a cualquier potencia, ¿no? O si ustedes toman los reales y lo elevan a cualquier potencia, ¿no? O 0,1 y lo elevan a cualquier potencia, ¿no? Estos son espacios de Tikhonov, ¿sí? Así como cualquiera de sus subespacios, ¿no? Sus subespacios. Entonces, acuérdense que dijimos que R, bueno, el 0,1, creo que el 0,1 no es el que habíamos trabajado, ¿no? Bueno, también el 0,1, pero R a la J, el que habíamos mencionado era el N a la J, ¿no? El N a la J, el N a la J, era un ejemplo de un espacio que no era normal, ¿no? A pesar de que empezabas con un espacio hasta métrico y lo elevabas a una potencia no numerable, ya no quedaba normal, ¿no? Pero sí queda completamente regular,
Entonces, pues, bueno, y todos estos son completamente regulares, bueno, Tikhonov, ¿no? Entonces, pues, como que siento, bueno, yo lo que digo es, los espacios regulares pues están bonitos, pero como que son los espacios completamente regulares son más naturales, ¿no? Porque ahí caben todos estos espacios que estoy dando. Bueno, finalmente, como última evidencia de esto, les quiero mencionar, les voy a dar cómo se prueba más o menos un teorema, ¿no? De hecho, justifica más esto que quiero decir. Estoy viendo si me falta algo que decir. No, este teorema. Sea X un espacio topológico, ¿no? Cualquiera. Los siguientes son equivalentes. Uno es que X es de Tikhonov. Y B es que existe un encaje E de X al intervalo 0, 1 a la J para algún conjunto J. Pues esto ya es algo bastante fuerte, ¿no? El B implica A, pues es lo que les mencioné arriba, ¿no? O sea, el 0, 1 a la J es de Tikhonov, ¿no? Entonces, si pueden poner una copia de X dentro de ese, dentro del 0, 1 a la J, pues significa que esa copia es de Tikhonov también, y por lo tanto el espacio original es de Tikhonov, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte fácil. La parte un poco difícil es la A implica B, ¿no? Que ahorita vamos a probar, ¿no? Nada más que nada más les digo terminología para ¿cómo se llaman? Estos intervalos 0, 1 a la J, pues justamente se les llama cubos de Tikhonov, ¿no? Lo que pasa es que recuerden que cuando J es numerable, bueno, no sé si se los mencioné, ¿no? Pero cuando J es numerable le llaman cubo de Hilbert, ¿no? Y cuando para J arbitrario, pues es un cubo de Tikhonov, ¿no? O pueden pensar que para J no numerable es cubo de Tikhonov, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que es equivalente ser de Tikhonov a ser subespacio de un cubo de Tikhonov, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo se prueba esto? ¿No? Este es de los teoremitas que usan una idea nueva, ¿no? Y la idea es usar la función diagonal que está en la tarea. Entonces, se las voy a comentar, ¿no? Sea, a ver, ¿cómo es esto? Para cada, a ver, ¿qué quiero decir? Toma un espacio de Tikhonov, ¿no? Y entonces, quiero decir cómo encajar E en... Bueno, primero tengo que decir cuál conjunto E va a ser J. Y después tengo que definir la función de encaje, ¿no? Y entonces el J va a ser el conjunto de funciones continuas de X a los reales, ¿no? Bueno, lo pongo así, ¿no? F función tal que
bueno, el dominio de F es X, la imagen de F es un conjunto de R. Bueno, eso tiene nombre, ¿verdad? ¿Para qué lo tengo? No lo tengo que escribir así, ¿no? Simplemente se llama R a la X, ¿no? Las funciones de X a R, tal que F es continua. Que ya habíamos mencionado este conjunto, ¿no? Aquí piénsalo nada más como conjunto, ¿no? Simplemente las funciones de X a R, tales que F es continua, ¿no? Lo que ocurre aquí, entonces, es que definimos. Es muy fácil, muy sencilla dar la definición, ¿no? E de X al 0, 1. Bueno, y entonces, si quiero poner, a ver, si quiero poner 0, 1, no puedo poner R aquí, ¿verdad? Tengo que poner... a ver, puedo hacer dos cosas, poner 0, 1 o cambiar la R. Bueno, le voy a poner 0, 1. Como pueden ver, o sea, ahora sí que va a dar lo mismo, ¿no? Nada más que tengo que ser consistente, ¿no? Entonces dejen aquí, lo corrijo. Definimos esto, ¿no? Tal que, ¿no? Si yo tomo un, para F, yo tomo un punto X en X, ¿no? E de X tiene que ser un elemento de esta potencia, ¿no? Pero pues esta potencia es un espacio de, bueno, también es un espacio de funciones, ¿no? Aunque no lo pensamos así tal vez, pero son las funciones de J al 0, 1, ¿no? Entonces tengo que decir esta función que le hace a F, ¿no? Entonces lo que le hace esta función E de X a F es evaluar F en el punto X. ¿Sí? Y esa es la definición del encaje. Bueno, ahora tengo que decir por qué es un encaje, ¿no? Y eso básicamente va a ser por la regularidad, porque el espacio es de Tikhonov, ¿no? La regularidad completa del espacio, ¿no? Ahora, busco la tarea, ¿no? Puse en la tarea el concepto, ¿no? De familia que separa puntos. Nada más lo voy a copiar para no tener que escribirlo, ¿no? Es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta noción es, si ustedes tienen una familia de espacios topológicos, perdón, una familia de funciones de un espacio topológico a otro espacio, pues en este caso tenemos eso, ¿no? Tenemos una familia de funciones de X a este otro espacio, ¿no? Bueno, en este caso esta Y es el mismo espacio siempre, ¿no? Entonces, pues tenemos esta noción de que la familia separa puntos de cerrados, puntos de puntos, ¿no? Si dados cualesquiera dos puntos, hay una función que los separa, o sea que justamente el valor de la función es distinta en esos puntos. Y también está la noción de separar puntos de cerrados, ¿no? Que dice que si tienes un punto y un cerrado que no tiene el punto, entonces, pues hay una de las familias de la función que hace esto, ¿no? Que manda el punto a un lugar y manda el cerrado a otro lugar, ¿no? Y no son, o sea, la imagen del punto no está en la imagen del cerrado.
Y entonces, bueno, de principio, antes de decir de qué sirve esto, pues la familia de funciones continuas de x al 0, 1 separa puntos de cerrados. Separa puntos de cerrados. ¿Por qué? Porque pues si toman un x en x y un f subconjunto de x menos el punto cerrado, pues como x es Tikhonov, existe una función continua de x al 0, 1 tal que f de x es igual a 0 y f queda en el complemento del 1, ¿no? Entonces, pues en particular, f de x no está, así como dice arriba, ¿no? Esto es que está aquí arriba que apenas se ve, pero dice que f de x no está en la imagen así de f, pero esta es minúscula, esta es mayúscula, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues nuestra familia que escogimos separa puntos de cerrados, ¿no? Entonces luego dice, dejen otra vez copio esto para no tener que escribirlo. Ay, eso creo que no se copió. No se está copiando. Ay, creo que luego está chistoso, tengo que usar el mouse. Ay, sí. No sé por qué no funciona esto si no uso el mouse. Si lo trato de hacer con la tablet, no puedo cortar y pegar. ¿Sí? Entonces tenemos esta función diagonal, ¿no? Que básicamente, si ustedes se fijan, pues la que definí, la función definida, es el producto, es el producto diagonal o función diagonal. Bueno, es la función diagonal. Estoy poniéndole función diagonal, entonces le pongo así. Creo que en otra tarea le puse producto, ¿no? Producto diagonal. Me refiero a esta misma, ¿no? De la familia C de x al 0, 1. ¿No? O sea, bueno, ahí revisen ahora sí que otra vez, tarea moral, revisen que en realidad esto que está escrito aquí, pues es esto mismo que escribí. Y entonces, pues la tarea, en la tarea vienen aquí 3 incisos, ¿no? Dice que, aunque no se los dejé, ahora sí que no se los dejé de tarea, pero básicamente lo que te dice estos 3 incisos es que la función diagonal es una función continua y que si separa puntos de puntos y puntos de cerrados, entonces es una función inyectiva y cerrada, ¿no? Sí. Aquí hay algo mal. No es cerrada, es cerrada en su imagen. Sí. No va a poder ser cerrada. Ahorita no puedo explicarles por qué, pero no puede ser cerrada siempre. Es cerrada en la imagen, ¿no? Es decir, lo que se puede probar esto es que E es un encaje.
Porque pues es una función continua, inyectiva, y que es cerrada sobre su imagen, entonces es un encaje, ¿no? No es cerrada en todo el cubo de Tikhonov, es cerrada en su imagen, ¿no? Y pues ya, ¿no? Esto es básicamente con esto acaba la prueba, pero bueno, claro, tienen que revisar todo esto, ¿no? Que esto sea cierto. Pero bueno, se los dejo a ustedes. Ya con esto, esta flechita debe estar en rojo. Ya con esto se prueba el teorema, ¿no? Esta función es el encaje que queremos, ¿no? Bueno, y entonces la idea, lo que quiero que se queden, la idea que quiero que se queden es que los espacios de Tikhonov, o sea, pude haberlos definido de otra forma, ¿no? Pude haber dicho definición, bueno, lo voy a escribir como corolario y con puras palabras, ¿no? Un espacio es de Tikhonov. Sí, solo sí. Es subespacio de algún cubo de Tikhonov, ¿no? Entonces, pues esta es, si lo ven así, esta es una generalización de los espacios euclidianos, ¿no? Muchos de los espacios que conocemos, digamos, antes de topología, inclusive la banda de Möbius y todas esas cosas, el toro, pues son subespacios de Rn para algún n, ¿no? Bueno, y R, aparte acuérdense que R, ¿no? No sé si esto ya lo mencioné alguna vez, ¿no? Pero si ustedes toman a R, ¿no? Seguramente sí, ¿no? R es homeomorfo al intervalo 0,1, ¿no? Al intervalo 0,1. Entonces, pues los R a la N los pueden encajar, o sea, para todo N en los naturales, R a la N lo pueden encajar en el intervalo 0,1 a la N, ¿no? Entonces, bueno, todos los R a la N, pues en realidad como que son subespacios, pueden verlos como subespacios del intervalo 0,1 a la N. Y entonces estos espacios de Tikhonov, pues son generalizaciones de eso, ¿no? De hecho, hay algo más, ¿no? Que de hecho está en la tarea. Profesor, Dime. sería los intervalos abiertos, ¿no? El 0,1. Son los intervalos abiertos que están contenidos en los intervalos cerrados, ¿no? Eso es lo que quise Ah, decir. sí, sí, sí. Ok, perfecto. Están contenidos en el intervalo cerrado, ¿no? Entonces, o sea, nada más agregarle los dos puntos y ya es el intervalo cerrado. Sí, eso ya no lo dije, me lo salté, pero eso estaba pensando, ¿no? Hay otro teorema que justifica esto. Que les puse en la tarea un espacio X, un espacio topológico, lo voy a poner así como le ponía Marmolejo, un espacio topológico X. Los siguientes son equivalentes. El inciso A es que X es métrico separable. ¿Sí? El inciso B es que existe un encaje. Y existe un encaje. E del espacio X al cubo de Hilbert.
O sea, el 0,1 a la n. Entonces, la demostración se las dejé en la tarea. Esa creo que sí la tienen que escribir, ¿no? Y básicamente usa el teorema de la función diagonal, ¿no? Y pues por lo tanto, bueno, aquí lo pongo como idea, no es un concepto matemático, ¿no? Pero los espacios de Tikhonov son de cierta forma, los espacios de Tikhonov bueno, que es una cosa obvia, ¿no? Desde la definición, los espacios de Tikhonov son una generalización de los métricos separables, ¿no? Bueno, más o menos esa es la idea, ¿no? Digo, esto es, o sea, esto es una cosa trivial desde la definición, ¿no? Pero obviamente no me refiero a esta trivialidad, ¿no? Lo que me refiero es que, pues que al menos en estos teoremas, pues son parecidos, ¿no? Bueno, entonces creo que esto ya acaba el tema de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De espacios axiomas de separación. Déjenme ver si falta algo. Sí. Bueno, hay dos cosas hay una cosa que debo decir. En este teorema que acabamos de probar de la equivalencia de Tikhonov, a ver, pienso si estoy diciendo algo coherente. No. Ya me estoy adelantando, ¿no? Ya no estoy diciendo algo coherente. Es que este teorema lo vamos a volver a ver después, pero en otro contexto, ¿no? Pero ya se los digo en ese momento. ¿Algún comentario que tengan sobre esto? ¿Pregunta? Bueno, bueno, Nils quería decir algo. No. Perdón. Voy a detener la grabación.